Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Hoy seguimos con el audiocurso de Flores de Bach, con el capítulo sobre los remedios para el abatimiento y la desesperación. Y los remedios: Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak y Crabapple. Larch. Nombre en inglés: Larch. Nombre en castellano: Alerce. Nombre en latín: Larix decidua. Grupo al que pertenece: desesperación. Palabra clave: sentimiento de inferioridad y falta de confianza. Edward Bach nos dice: para quienes no se consideran tan aptos o tan capacitados como quienes les rodean, esperan el fracaso, sienten que nunca harán nada bien, y por eso no se arriesgan ni se esfuerzan por tener éxito. Descripción: es una conífera caduca del centro de Europa. La encontramos desde los Alpes hasta los Cárpatos occidentales. Se planta como árbol ornamental en el norte y oeste de Europa. Mide unos 40 metros de altura. Sus brotes, de color amarillo o rosa pálido, son largos y cuelgan sobre las ramas. Las flores masculinas y femeninas se desarrollan en un mismo árbol y se abren al mismo tiempo. Florece de abril a junio y se prepara mediante cocción. Características: esta flor está relacionada con el principio de la confianza en uno mismo. Las personas Larch negativas tienen tal convencimiento de que no son capaces de realizar una acción que ni lo intentan. Inhiben la acción justificándose con elaborados argumentos racionales. Tienen un gran sentimiento de inseguridad e inferioridad respecto a los demás. Suelen ser personas inteligentes y capaces, pero a causa de su constante comparación con los demás, se sienten abatidos y sin fuerzas para emprender ninguna acción importante. Es un buen remedio para momentos importantes de la vida, retos como exámenes, entrevistas de trabajo, citas, etc. Ayuda a afrontar estos momentos con confianza y valor en uno mismo. A pesar de que la persona Larch se compara con los demás, no hay sentimientos de envidia u odio como en el caso de Holly, sino un gran respeto y admiración. Son personas con un gran sentido del ridículo y con un gran miedo al fracaso. Estos sentimientos son los que les frenan y les hacen vivir una vida aburrida y sin intensidad. Si observamos la historia de estas personas, encontramos antecedentes familiares de padres muy autoritarios o protectores, anuladores de las propias capacidades, que desde la infancia, de manera inconsciente, han inculcado estos sentimientos e ideas de incapacidad e inseguridad en la persona. También puede que la persona sea muy autocrítica y tienda a poner el listón muy alto, cosa que hace que, viendo el fracaso tan evidente, ya ni lo intenta. Hay que diferenciar el sentimiento de inferioridad de Larch del miedo de Mimulus. Puede ser miedo al ridículo, aunque estos son dos remedios que se suelen administrar juntos, ya que la línea que divide el miedo de la inseguridad es muy fina. También se debe diferenciar de Crabapple, que siente vergüenza. Al tomar Larch, la persona libera su personalidad de sus propios límites impuestos y se anima a actuar y aprender de cada experiencia, evaluando las situaciones con sentido real. El aspecto Larch positivo se ve en aquellas personas que no temen arriesgarse, luchar por lo que quieren, sabiendo que si fracasan, no será porque no han hecho todo lo posible. No conocen la expresión "no puedo". Observaciones. Expresiones típicas. Como sé de antemano que no voy a conseguirlo, muchas cosas ni siquiera las intento.
Lo que nos llamará la atención será que suelen poner la enfermedad como excusa. Son personas inseguras. Aplicaciones sintomáticas. Incapacidad. Puede ser útil en algunos casos de impotencia, en todas aquellas situaciones que supongan una incapacidad o limitación del movimiento, ya sean casos de rehabilitación, traumatismos o debilidades puntuales. Fórmulas. Cremas para zonas con movilidad debilitada. Olive más Hornbeam más Larch más Gorse. Potenciar la autoestima. Centauri más Walnut más Larch. Pine. Nombre en inglés, pine. Nombre en castellano, pino. Nombre en latín, Pinus silvestris. Grupo al que pertenece, desesperación. Palabra clave, autorreproche, sentimiento de culpa. Edward Bach nos dice, para quienes se culpan a sí mismos, incluso cuando algo les sale bien, piensan que podrían haberlo hecho mejor y nunca están satisfechos de sus esfuerzos o de sus resultados. Trabajan mucho y sufren demasiado con los errores que se atribuyen a sí mismos. A veces los errores fueron cometidos por terceros, pero ellos se sienten responsables también. Descripción. Este pino tiene las hojas de color verde claro, de entre 4 y 6 centímetros de largo y no más de 1 milímetro de ancho. Las piñas también son pequeñas, de unos 4 centímetros de longitud, estrechamente ovoides. Las apófisis que se forman entre las escamas tienen forma de rombo. Es un árbol de buen porte, con ramas enrayadas, formando pisos superpuestos sobre un tronco bermejo en lo alto. Se encuentra en gran parte de Europa y en el norte y este de Asia. Florece de mayo a junio y se prepara mediante cocción. Características. Pine representa el principio de auténtico arrepentimiento y perdón. Son personas muy trabajadoras que cuando consiguen hacer las cosas bien, tampoco están contentas y se culpan de no haberlas hecho mejor. Se culpan constantemente a sí mismos de no conseguir el triunfo. Se consideran indignos y faltos de mérito, mostrándose humildes. Están constantemente pidiendo perdón, y aun cuando no le corresponde a ellos hacerlo, piden perdón hasta por ponerse enfermos. Este autorreproche les quita la alegría de vivir. Están en un estado casi constante de abatimiento y tristeza. Suele aparecer en niños a los que les castigaban manipulando sus sentimientos y haciéndoles sentir culpables, desencadenando una mala conciencia. Por ejemplo, les decían, si haces esto, mamá no te querrá más. Habitualmente son niños con padres muy autoritarios o manipuladores, o niños que aceptan castigos en el colegio por travesuras que no han hecho ellos y lo hacen sin rechistar. En personas que han estudiado en escuelas religiosas muy estrictas o integristas, donde, por ejemplo, el sexo se ve como algo sucio y pecaminoso. A veces son personas que sufren malos tratos porque se sienten culpables y merecedoras de ese trato. Esa actitud tiende a hacer de imán para otras personalidades que potencian este sentimiento de culpa y se aprovechan de él. El aspecto positivo se encuentra en personas que, a pesar de sus equivocaciones, siguen adelante, sin deprimirse, aprendiendo de sus errores. Son personas que se aceptan tal y como son, que pueden sentir remordimientos y que son capaces de perdonarse. Observaciones. Expresiones típicas. Me cuesta mucho aceptar regalos de los demás.
A veces me doy cuenta de que siempre estoy pidiendo perdón. Lo que nos llamará la atención es que surgen en la conversación muchas expresiones de pedir perdón. Aplicaciones sintomáticas. Autoagresión. Hay que pensar en esta esencia cuando se presenten enfermedades autoinmunes o degenerativas, como cáncer, sida, esclerosis múltiple, lupus, etc. En casos de anorexia y bulimia, donde inconscientemente se manifieste una autoagresión. Sensación de suciedad, de haber hecho algo sucio. Puede ser útil para supervivientes de accidentes donde todos los demás hayan muerto. Elm. Nombre en inglés, elm. Nombre en castellano, olmo. Nombre en latín, ulmus procera. Grupo al que pertenece, desesperación. Palabra clave, abrumado ocasionalmente por las responsabilidades. Edward Bach nos dice: para quienes hacen un buen trabajo, siguen la vocación de su vida y esperan hacer algo importante, y con frecuencia en bien de la humanidad. En ocasiones pueden sufrir momentos de depresión cuando sienten que la tarea que han emprendido es demasiado difícil y sobrepasa el poder de un ser humano. Descripción. Mucho antes de que le nazcan las hojas, las ramitas del olmo echan pequeños ramilletes de flores menuditas y verdosas, aún en pleno invierno. Es un árbol que crece hasta los 35 metros, de gran porte, que pierde las hojas en invierno. El olmo inglés se cría en sotos y riberas porque prefiere tierras frescas y profundas. Florece entre febrero y marzo y su modo de preparación es mediante cocción. Características. El principio positivo de esta flor es el de la responsabilidad. Se presenta en personas que momentáneamente han asumido muchas responsabilidades en un momento determinado con respecto a las tareas encomendadas o a las expectativas que pueden tener los demás sobre ellos, y piensan que la situación sobrepasa su capacidad, provocándoles sentimientos de agobio, abatimiento, flaqueza, agotamiento, etc. Esta sensación de abatimiento, aunque sea transitoria, mina la autoestima de la persona, haciendo que olvide sus propias necesidades para asumir todas las responsabilidades. Esta responsabilidad no siempre va asociada a personas con profesiones o cargos de gran responsabilidad, sino que lo podemos encontrar en cualquier persona, amas de casa, estudiantes, etc. Es un patrón que se instala a muy pronta edad y no es raro verlo en niños. Suelen ser personas muy perfeccionistas que les cuesta delegar, ya que creen que nadie lo hará tan bien como ellas. Realizan las tareas concienzudamente, por eso son muy bien valorados socialmente. Por su gran compromiso con las tareas que deben realizar, hacen todo lo posible y más por quedar bien y no defraudar la confianza depositada en ellos. Tienden a tener una visión idealizada de sí mismos, lo que hace que adquieran más compromisos de los que pueden atender, creyéndose imprescindibles e importantes. Esta forma de actuar hace que se sientan abrumados, estresados y desbordados por las responsabilidades. Es un remedio muy útil en momentos de gran exigencia, como épocas de exámenes en estudiantes o oposiciones para un trabajo. Al tomar Elm, la persona es capaz de reconocer sus propios límites y recobra el sentido de la proporción y la moderación. El aspecto positivo lo encontramos en aquellos que tienen la capacidad de tener la mente tranquila para poder ver cada problema en su justa medida, adquiriendo de esta manera más confianza en uno mismo, aumentando la eficacia y restableciendo los límites de la propia fuerza,
siendo capaz de delegar en determinadas situaciones. Observaciones, expresiones típicas. He abusado de mis fuerzas al no querer ceder trabajo a mis compañeros. Debo trabajar, ocuparme de la casa y de mis hijos, encontrar tiempo para mi marido y para mí misma. No doy abasto. Lo que nos llamará la atención es que la persona tiene muchas responsabilidades, que generalmente dejará poco espacio para las relaciones personales y la familia, y suele decir que está estresada. Aplicaciones sintomáticas: desbordamiento y rigidez. Interesante en todos aquellos dolores que desbordan a la persona, como dolor de muelas, migraña, etc. Dolores de tipo cólico o articular, sobre todo aquellos que afecten a articulaciones de manifiesta responsabilidad, como rodillas, codos, etc. Además, en edemas, problemas de retorno venoso, también puede ser muy útil. Sweet chestnut. Nombre en inglés: sweet chestnut. Nombre en castellano: castaño dulce. Nombre en latín: Castanea sativa. Grupo al que pertenece: desesperación. Palabra clave: angustia mental extrema, al límite de la resistencia. Edward Bach nos dice: para esos momentos que tienen algunas personas en los que es tan grande la angustia que les parece absolutamente insoportable, cuando la mente o el cuerpo se sienten al límite de sus fuerzas y ya no pueden más, cuando parece que ya solo queda la destrucción y el aniquilamiento. Descripción: es un árbol mediterráneo, muy apreciado por sus frutos, que son comestibles. Tiene larga vida y es de crecimiento rápido. Este árbol crece mejor en suelos secos y arenosos. Alcanza una altura de 30 metros. Abunda en el norte de España por toda la zona litoral. Las flores masculinas pequeñas, con estambres largos, crecen en racimos sobre amentos amarillos de 10 a 12 centímetros. Las flores femeninas crecen en grupos de 1 a 3 flores y se sitúan en la base de los amentos masculinos, que crecen más tarde. Florece de mayo a junio y su modo de preparación es mediante cocción. Características: el aspecto positivo de esta flor es la capacidad de mantener la fe y la esperanza en aquellos momentos de adversidad extrema. Este es un estado muy transitorio de tortura mental muy intensa, que no se puede soportar durante mucho tiempo. Por eso suele degenerar a otros estados como gorse, desesperanza, wild rose, apatía y resignación, o cherry plum, la salida violenta. La persona siente una gran desesperación, soledad y desesperanza, ha perdido la fe y siente que ya no puede ser ayudado. Este estado suele surgir en momentos en que no solo hay un proceso interno, sino que aparece una situación o un acontecimiento externo extremo o muy impactante, como puede ser la muerte de un ser querido, una separación, un accidente, una enfermedad grave u otras situaciones. A nivel físico se manifiesta con alteraciones neurovegetativas como temblores, opresión en el pecho, vómitos, náuseas, sudores, etc. Es un remedio a tener en cuenta en enfermedades terminales. Esta flor estaría relacionada con el arquetipo de la muerte y la resurrección de Jung. De una forma simbólica se manifiesta en el árbol, ya que de sus troncos huecos y viejos crecen las ramas nuevas, que en un futuro serán árboles con la misma raíz que tuviera el viejo tronco, pero con más energía. Al tomar sweet chestnut, la persona recupera su fe. Es como el ave fénix que resurge de sus cenizas. El aspecto positivo:
Lo encontramos en personas que, pese a padecer una gran angustia, mantienen su fe y su esperanza y consiguen recuperarse del gran golpe que han recibido. Observaciones. Expresiones típicas. Esta situación ya no tiene salida. No sé cómo acabará todo esto. No puedo soportarlo más. Estoy al límite. Lo que nos llamará la atención es que la persona está pasando por una situación crítica muy dura, tras una larga lucha como puede ser una separación o aceptar la muerte de un ser querido. En estados agudos se da este remedio junto a honeysuckle, en épocas de grandes cambios junto a walnut y en procesos agudos pero muy transitorios con rock rose. Star of Bethlehem. Nombre en inglés, Star of Bethlehem. Nombre en castellano, leche de gallina. Nombre en latín, Ornithogalum umbellatum. Grupo al que pertenece, desesperación. Palabra clave para los shocks y sus secuelas. Edward Bach nos dice: para los que están muy angustiados por circunstancias que produjeron un gran impacto negativo emocional. El golpe de una noticia grave, la pérdida de un ser querido, el miedo que sigue a un accidente, etc. Para quienes por un tiempo se niegan a aceptar el consuelo de allegados, este remedio les ayuda a sobreponerse. Descripción. Nace de un bulbo de figura ovoide, de las dimensiones de una nuez, a veces acompañado de numerosos bulbillos. Brotan de él 6 o 7 hojas largas y estrechas, acanaladas y recorridas por una angosta banda más clara en el fondo del canal. Del bulbo surge un borde más corto que las hojas, que trae 7 u 8 flores en la parte superior. Cada flor está sostenida por un cabillo. La flor está formada por 6 hojitas lanceoladas, blancas por dentro y bordes en su cara externa. Habita en las huertas, bordes de sembrados y campos. Florece entre abril y mayo y se prepara mediante cocción. Características. Este es el remedio que Bach utilizó para ayudar a superar las secuelas de los traumas y shocks, tanto físicos como psíquicos. Le llamó el consuelo del alma y mitigadora de las penas. En uno de los cuadros donde va a actuar con más claridad es en los duelos o pérdidas afectivas, donde habiendo tenido una pérdida importante, tiene dificultades para expresarse o no puede llorar. La esencia facilitará el desbloqueo y la liberación mental de su tristeza. Normalmente son situaciones donde la persona tiene necesidad de ser consolada, pero se rechaza este consuelo, como sucede cuando la persona genera una resistencia al tratamiento y éste se bloquea. En estos casos, el remedio actúa como desbloqueante catalizador. Una persona puede que olvide el hecho traumático que causó el shock, pero desde aquel momento se empezará a sentir más abatido y sin vitalidad, como adormilado. Las situaciones traumáticas son más frecuentes de lo que se cree, así que es importante tener en cuenta este remedio desde el principio del tratamiento, ya que pone en marcha los mecanismos de autocuración de la persona. Normalmente, al tomar Star of Bethlehem, aumenta la actividad onírica, es decir, los sueños. Este remedio es posiblemente el más importante de los que forman el remedio de rescate, ya que es indispensable para tratar situaciones de emergencia y traumáticas. Star of Bethlehem aporta calma y consuelo para superar las situaciones o momentos traumáticos. Bach decía: el que consuela y calma los dolores y las penas. Observaciones, expresiones típicas.
He sufrido una experiencia que me ha sacudido mucho y aún no he logrado digerirla. Ya hace 3 años y aún no he superado la muerte de mi ser más querido. Lo que nos llamará la atención es que la persona es casi inaccesible al consuelo, muestra una aflicción callada, pero sin la menor angustia. Puede aparecer en la conversación la expresión «ya no soy el mismo desde». Al empezar a hablar, lo hacen con voz fuerte, que se va apagando poco a poco. Aplicaciones sintomáticas, resistencia y traumatismo. Es considerado el cicatrizante del sistema floral, por lo que se debe tener en cuenta en consolidación de fracturas, en procesos asmáticos, como complemento al tratamiento habitual, en todas aquellas enfermedades con manifestaciones crónicas, procesos de duelo, resistencia a asimilar una situación o a mejorar. Willow. Nombre en inglés, Willow. Nombre en castellano, Sauce. Nombre en latín, Salix vitellina. Grupo al que pertenece, desesperación. Palabra clave, resentimiento y amargura. Edward Bach nos dice: para quienes han sufrido una adversidad o una desgracia y les resulta difícil aceptarla sin quejas o resentimientos, pues juzgan la vida por el éxito que les aporta. Les parece que no se merecen un revés tan grande, que es injusto, y se vuelven amargados. Suelen perder el interés y mostrarse menos activos en las cosas de la vida que antes les gustaban. Descripción: es un árbol híbrido y uno de los varios tipos de sauce llorón. Se planta mucho como árbol ornamental en parques, jardines y orillas de ríos. Crece hasta 22 metros de altura. Es de copa ancha y abovedada, con ramas curvas y brotes largos y estrechos, de color amarillo, y que cuelgan perpendicularmente hacia abajo. Florece entre abril y mayo y se prepara mediante el método de cocción. Características: la persona en estado Willow es resentida y amargada. Tiene un gran sentido de la autocompasión y siempre culpa a los demás de su infortunio. Irradia tristeza, negatividad y nada le viene bien, no aceptando la mejoría. Valora el éxito de la vida con un criterio materialista y culpa a la vida o a las circunstancias por no haber alcanzado el triunfo profesional, social o económico. La persona Willow en estado negativo tiene síntomas similares a Holly, con la diferencia que Holly exterioriza esas emociones negativas, mientras que Willow las mantiene ocultas en el interior, transformándolas en resentimiento, rencor y amargura. En estado de victimización permanente, irradiando negatividad hacia el entorno con una actitud quejumbrosa y malhumorada. Es el típico aguafiestas, que a todo le ve el lado malo o negativo y suele empezar sus frases con «sí pero», como una manera de justificarse. En los enfermos se ve en aquellos que no quieren admitir una mejoría, se agarran a lo malo y se van desalentando poco a poco, apartándose de los que le quieren ayudar. Para el paciente Willow es muy difícil reconocer que la negatividad que ve y siente a su alrededor no es más que la proyección de su propio pensamiento negativo y amargado, y se niega a entender que debe integrar las partes positivas y constructivas de la vida. Pueden sentir rencor por el hecho de que a otras personas les vaya bien, que sean felices, tengan salud y éxito. Son los gruñones por excelencia. Al tomar Willow, la persona aprende a pensar de forma constructiva y reconoce la relación entre el pensamiento positivo y la salud y el bienestar en todos los niveles. Observaciones, expresiones típicas.
¿Por qué a los demás les va mejor que a mí? La vida no ha sido justa conmigo. Lo que nos llamará la atención es que la persona se queja de muchas cosas, pero tampoco quiere hacer nada para reorientar sus pensamientos. Son muy pesimistas, victimistas y rencorosos. Culparán a todos de su infortunio. Aplicaciones sintomáticas: retención, irritación y rigidez. Puede ser útil en casos de retención de líquidos, ya sea en edemas en general, problemas linfáticos, piernas varicosas, etc. A nivel de piel, en procesos como herpes, psoriasis, eczemas crónicos, en procesos inflamatorios de las articulaciones, donde existe una cierta cronicidad y dolores fuertes. En el plano psicológico, para personas que culpan a otras de la muerte de alguien o le tienen manía a una persona en concreto. Oak. Nombre en inglés: oak. Nombre en castellano: roble. Nombre en latín: Quercus robur. Grupo al que pertenece: desesperación. Palabra clave: agotado, pero sigue luchando. Sentido del deber. Edward Bach nos dice: para quienes se debaten y luchan denodadamente por su bienestar y las cosas de la vida cotidiana. Intentan una cosa tras otra, aunque su caso parezca desesperado. Seguirán luchando, pero descontentos de sí mismos en la enfermedad. Si ésta interfiere con sus deberes o les impide ayudar a los demás. Son personas valientes que se enfrentan a las grandes dificultades, sin pérdida de esperanza o esfuerzo. Descripción: árbol de hasta 40 metros, con corteza agrietada y ramas nudosas muy extendidas, flores alargadas asimétricas, acorazonadas en la base, de 5 a 12 centímetros de largo, con peciolo muy corto. Flores masculinas con ametos laxos, colgantes, de color verdoso. Flores femeninas con envoltura de 65 piezas, inconspicuas, en grupos de 2 a 5 en las axilas de las hojas. Fruto liso, ovalado, en receptáculo coniforme. Lo podemos encontrar en bosques, sobre todo en los valles entre ríos de toda Europa. Florece de abril a mayo y el modo de preparación es solar. Características: la personalidad de Oak positivo se caracteriza por la fortaleza y la perseverancia. Los Oak son personas resistentes, valerosas y dignas de confianza. Cuando estos rasgos son llevados al extremo, la persona Oak sufre las consecuencias de su propia rigidez y de su alto nivel de exigencia, al ignorar su necesidad natural de descanso. Son personas muy valoradas socialmente, incluso a veces otras personas pueden llegar a depender de su gran fortaleza. Les cuesta mucho desconectar del trabajo. Son los típicos que se llevan trabajo a casa. Suelen pensar que el descanso y el tiempo libre son una pérdida de tiempo y una muestra de debilidad. Lo más importante para Oak es su sentido del deber, que es vocacional, a diferencia de Elm, que se ve sobrepasado por el deber en un momento concreto, es decir, se diferencian en el tiempo. Para Oak, su sentido del deber y su esfuerzo es constante, forma parte de su personalidad, mientras que en Elm es solo algo transitorio, momentáneo. Su rigidez hará que tengan problemas de comunicación, sobre todo con la familia, pareja e hijos. En general, son personas luchadoras, valientes y resistentes, pero su fuerza interior se ha visto debilitada por el esfuerzo y presenta síntomas de cansancio. Aunque el sujeto no lo reconozca, suelen aceptar mal el consuelo de los demás. Toleran mal la enfermedad porque les impide seguir trabajando y los obliga a descansar,
cosa que ellos no saben hacer. Les cuesta mucho relajarse y dejar fluir las cosas. Tienen una gran necesidad de control sobre lo que les rodea. Los Oak no suelen pedir ayuda, ya que para ellos es una muestra de debilidad. Detrás de estas cualidades encontramos un interés de ser reconocido por los demás, es decir, el trabajo y el esfuerzo que hace Oak no es altruista, sino que busca el reconocimiento y la admiración por parte de los demás. Físicamente suelen sufrir de contracturas del cuello y problemas cervicales, colapsos por la sobrecarga de trabajo, etc. Normalmente no hacen caso a estos avisos de su cuerpo y siguen trabajando al mismo ritmo hasta que acaban desarrollando problemas de espalda crónicos, infartos, etc. Situaciones más graves que los obligan a tomar conciencia del problema y bajar el ritmo. El aspecto positivo de esta flor se ve en personas que tienen una visión equilibrada, una visión clara de sus límites, que son capaces de compartir las tareas cotidianas y laborales. Al tomar Oak, la persona pasa a ser consciente de sus propias limitaciones y a ver que el tiempo de descanso es necesario para poder seguir ocupándonos de nuestro trabajo de modo satisfactorio. Nos ayuda a organizar nuestro gasto energético. Observaciones, expresiones típicas. Me digo casi a diario, de soltar cuerda ni hablar. Mi mujer me dice que me lleve un saco de dormir al trabajo, así podré trabajar mucho más. Lo que nos llamará la atención, sobre todo, es su personalidad de gran responsabilidad, sentido del deber y confianza. Ha dejado de disfrutar de las cosas sencillas de la vida y se suele quejar de lo duro que es su trabajo. Crabapple. Nombre en inglés, crabapple. Nombre en castellano, manzano silvestre. Nombre en latín, Malus pumila. Grupo al que pertenece, desesperación. Palabra clave, sensación de impureza. Edward Bach nos dice, es el remedio de la purificación, para quienes sienten que en torno a ellos hay algo no muy limpio. A veces es algo aparentemente poco importante, en otros casos puede haber una enfermedad más grave que suele pasar por alto comparado con aquello en que se fijan. En ambos casos están ansiosos por verse libres de una cosa en particular, que a ellos les parece mayor y tan especial que hay que curarles de ella. Se quedan muy abatidos si fracasa el tratamiento. Este remedio que limpia, purifica las heridas, si el paciente tiene razones para creer que le ha entrado algún veneno que hay que eliminar. Descripción. Es un árbol de copa ancha y ramas terminadas en espolones. Probablemente se trata de un manzano cultivado que se ha silvestrado. Crece en bosques y espesuras de Europa y el suroeste asiático y alcanza los 10 metros de altura. Crece en setos vivos, montes y claros del bosque. Las flores son pequeñas con 5 pétalos de suave matiz rosa y estambres amarillos, generalmente dispuestas en racimos. Florece en mayo y el modo de preparación es mediante cocción. Características. Esta flor se relaciona con el principio de la limpieza, el orden y la perfección en todos los sentidos. La persona crabapple negativa está obsesionada con la limpieza. Se siente sucia. Este sentimiento o sensación puede estar en 3 niveles: el mental, ideas obsesivas y fijas de contenido sucio, agresivo o morboso; el emocional, sentimientos de baja autoestima o de vergüenza; y el físico, la persona tiene algún defecto, alteraciones cutáneas, mucho sudor, etc. Tienen una visión desproporcionada del orden y la limpieza. Por esto a veces incluso se negarán a dormir o comer fuera de casa,
por miedo a contagiarse de algo, o sentirán miedo de acercarse a alguien, vecinos, amigos, familia, que tiene una enfermedad, aunque ésta no sea contagiosa. Estas personas pueden llegar a desarrollar comportamientos compulsivos, como puede ser lavarse las manos constantemente, ordenar y limpiar mucho la casa, ducharse varias veces al día, etc. Se obsesionan con trivialidades dejando de lado lo que es realmente importante. Podemos encontrar estados crap-apple en personas que han seguido estudios religiosos o han crecido en familias muy ortodoxas, en relación a la sexualidad, donde se pueden sentir sucias o pecadoras, con según qué prácticas sexuales. En estos casos se combinará con pain, porque suele haber un sentimiento de culpa sobreañadido. El sentimiento de suciedad puede deberse a situaciones en las que la persona no se perdona por algo que ha hecho contra sus principios. También es interesante en caso de anorexia o bulimia, cuando hay una imagen distorsionada del propio cuerpo. En personas consumidoras habituales de purgantes o laxantes, porque creen que su propio proceso de evacuación es insuficiente. Cuando están enfermos, se desaniman fácilmente si el tratamiento no va como ellos esperaban. Es un remedio útil en épocas de transición de la vida, como puede ser la menopausia, la pubertad, casos de paraplegias o minusvalías, ya que ayuda a asimilar la nueva situación e integrarla. También es útil en plantas que son invadidas con plagas, junto con Centauri. El aspecto positivo lo encontramos en aquellas personas que conservan el control completo de sus pensamientos y que tienen la sabiduría de las cosas en sus proporciones correctas, personas con autoestima y aceptación agradable de sí mismos. Forma parte de la crema de rescate de Bach, junto con otros remedios. Observaciones, expresiones típicas. Cada vez que le doy la mano a alguien, después tengo que ir rápidamente a lavarme las manos. Siento, qué asco, ¿y si me contagian algo? Cuando me miro al espejo, me siento sucia y fea, no me gusto nada. Lo que nos llamará la atención es que la persona suele sentir asco de sí misma o presentará algún comportamiento extraño con respecto al contacto con otras personas. Suelen hacer una montaña de un grano de arena y están obsesionados con la limpieza, tanto propia como ajena. Aplicaciones sintomáticas, impurezas. En aquellas aplicaciones donde sea necesario potenciar la eliminación de líquidos o toxinas. A nivel local se puede aplicar en erupciones, abscesos, forúnculos, acné, verrugas, psoriasis, etc. A nivel psicológico, en casos de bulimia, anorexia o problemas de complejos con el propio cuerpo. Realización de actos compulsivos relacionados con la limpieza, ducharse muchas veces al día, lavarse mucho las manos, llevarse los cubiertos de casa para comer fuera, no darle la mano a la gente por miedo a que les contagien algo, etc. También será útil en problemas de estreñimiento, en tratamientos de desintoxicación y en procesos de ayuno. Como efecto secundario, puede ser que durante los primeros días de tratamiento aparezcan más prurito o acné. Fórmula: Crab Apple más Pine, para enfermedades como el SIDA o parásitos intestinales o cualquier patología donde la persona se sienta sucia. Y hasta aquí el capítulo sobre los remedios para el abatimiento y la desesperación del audiocurso sobre remedios florales del Dr. Bach. Confío en que la información aquí compartida te sea útil. Si te ha gustado el vídeo, te animo a darle un me gusta, a comentarlo, compartirlo y suscribirte al canal.
Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos en próximos vídeos.